Me avisa. Buenas noches a todos. Gracias por estar acompañando al Bújalo y a la abogada Belén Albuja en esta sesión especial, donde vamos a estar compartiendo información de interés sobre cómo la ley BAWA puede ser una opción para proteger los derechos de personas inmigrantes aquí en Estados Unidos. Vamos a estar empezando la presentación en exactamente un minuto. Ok. Muy buenas noches de nuevo. Gracias por acompañarnos al Bújalo en esta sesión especial donde vamos a estar conversando con la abogada Belén Albuja sobre cómo la ley BAWA puede ser una opción para proteger los derechos para personas inmigrantes en Estados Unidos. Vamos a escuchar la presentación de la abogada y luego vamos a abrir un espacio para preguntas, tanto para las personas que están conectadas vía Teams como para las personas que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Por favor, pueden ocupar ambos espacios para dejar sus preguntas, comentarios o dudas al respecto de la presentación. Abogada, adelante. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un domingo a las 7 de la noche, hora Denver, con la idea de hablar sobre un tema sensible cuando estamos en casa a punto de comenzar una semana que espero de todo corazón que sea fabulosa para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que no lo discutimos abiertamente porque nuestras familias son lo más importante. Sin embargo, lamentablemente en las familias también se esconden historias que no son sino tristes a veces. Y por eso vamos a hablar sobre VAWA el día de hoy. La intención del día de hoy es hablar de manera muy general sobre ese tema, pero hablar de puntos que le puedan alertar a alguien que conozcamos, una hermana, una amiga, una compañera que tal vez en silencio está esperando a confiar en alguna persona. Y antes de comenzar, José Manuel, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, en la noche de hoy. Y siempre vamos a hablar primero de lo que significa BAWA y sobre todo para que nuestras personas que luego nos van a ayudar a multiplicar esos esfuerzos sepan que la ley BAWA es una ley absolutamente poderosa en los Estados Unidos, donde el testimonio honesto de los inmigrantes es la primera y principal evidencia. Pero es muy importante saber que además de este testimonio honesto, tenemos que saber un poquito qué significa. Vamos a hablar de quiénes intervienen, qué escenarios se ven y lamentablemente cuando una persona decide seguir adelante con este caso. Hay muchos mitos, la gente tiene miedo y vámonos directo al grano, José Manuel. Muchas gracias por la diapositiva. ¿Quiénes pueden optar por esta ley? Bueno, estamos hablando de familias. El escenario siempre va a ser familiar. Y recordemos que el concepto de familia tiene muchas diversidades personales, porque cada individuo es libre de determinar quién es su familia. Pero hablamos de una familia donde lamentablemente la persona que tiene la conducta abusiva o cruel puede ser nuestros seres más queridos. Tenemos esposos o esposas
incluso hijos y padres. Pero estos familiares, la primer lado de la moneda en esta relación familiar es que exista un ciudadano de los Estados Unidos o un residente legal que tenga conductas que se puedan determinar debido al tiempo, a su repetición, se puedan llamar o se puedan argumentar que son realmente crueldades. ¿No es cierto? Una pelea normal no es una crueldad, es parte de la vida. Entonces estamos hablando de familias donde esposos, hijos o padres que son residentes legales o ciudadanos de los Estados Unidos tienen esas conductas en contra de una persona muy cercana de su familia que no tiene documentos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando sobre matrimonios, que es lo generalmente se escucha, ¿no es cierto? Matrimonios donde él o ella no tienen estatus migratorio, pero esto también ocurre cuando tenemos hijos, porque lamentablemente los hijos ciudadanos, pues también como cualquier ser humano puede tener algún problema de violencia extrema, puede tal vez tener un problema de salud mental, adicciones, una serie de casos que le llevan a tener esos comportamientos que son en contra de la naturaleza, ¿no? Y lamentablemente ocurre lo mismo con padres y madres. Obviamente nosotros somos latinos, las familias son muy unidas, los padres son maravillosos y los hijos son maravillosos en las familias, pero existen estas historias a voces. ¿Qué se necesita cuando se trata de matrimonio? Pues lo básico, lo que siempre queremos reiterar en Albújalo, un matrimonio honesto, un matrimonio real, algo de buena fe. ¿No es cierto? Todos nos casamos para siempre, ocurren varias cosas en el futuro, pero se trata de identificar y decirle al gobierno, yo me casé de buena fe. Hablaremos de evidencias después, porque obviamente en una situación de violencia de esta naturaleza, generalmente la víctima, la persona que está tratando de sobrevivir a este abuso duro de su familiar al que ama, casi nunca tiene muchos documentos. En los hijos, estamos hablando de hijos que han mantenido esta retórica, este comportamiento, y para poder comenzar un caso BAWA, ellos ya van a necesitar tener 21 años. ¿No es cierto? En el concepto de padres y madres también tenemos a BAWA. Entonces, vamos adelante, José Manuel, porque este caso esperamos que nos puedan ayudar. Y le voy a pedir a José Manuel que me ayude. Tenemos una ruedita que utilizamos generalmente en consulta porque es duro hablar de algo tan privado. Nosotros en Albújalo somos expertos en leyes migratorias, pero siempre recomiendo, especialmente cuando se trata de violencia, tener por lo menos una cita con un psicólogo o un terapista para identificar si es que la persona está teniendo este tipo de violencias en su vida, es porque como son seres muy queridos, como son amores de toda la vida, ¿no es cierto? Difícil darse cuenta si realmente tengo violencia. Entonces, te voy a pedir, José Manuel, que me ayudes nada más a leer en voz alta. Vamos a leer en este momento tal vez lo que significa el abuso emocional, porque creo que todos latinos generalmente hablamos de abuso y de crueldad cuando vemos el ojo morado. Y esto va más allá de eso. No sé si me puedes ayudar, José Manuel. Claro que sí. Bueno, según el círculo de violencia que estamos viendo en la pantalla, el abuso emocional tiene varias características. Algunas de estas son hacer sentir a la persona inferior, hacerla sentir mal, insultarla con apodos ofensivos, hacerla pensar que está loca, confundirla a propósito, humillarla y hacerla sentir culpable. Y José Manuel, estos son ejemplos. Queremos que las personas lo repitan, lo lean. Esto va a estar grabado al público, porque son ejemplos de cosas que pasan todos los días, que tal vez no nos damos cuenta, pero llega un momento en que tenemos que decidir. Y recordemos, estamos hablando de relaciones familiares muy íntimas y lo más importante, antes vamos a estar back and forth, yendo hacia adelante y otra vez volviendo a esta ruedita para dar ejemplos de situaciones. Repito, nosotros no somos especialistas terapéuticos, estamos viendo esto desde el sistema legal, pero es importante que la gente sepa que más allá del ojo morado que normalmente, coloquialmente hablamos, también se reconoce en los Estados Unidos en la ley migratoria el abuso emocional. Y vamos a hablar de otros abusos más adelante, pero vamos a seguir con esto.
¿Qué es el VAWA? El VAWA es una ley que habíamos hablado anteriormente, reconoce esa violencia o esa crueldad que sufre la persona que no tiene documentos. De manera general, el estatus de VAWA, una vez logrado, porque vamos a hablar de lo bueno y también de los riesgos, no todo es perfecto en migración, el, ah, el el trámite de VAWA termina con algo maravilloso. Nos llega un permiso de trabajo y dependiendo de nuestra historia migratoria, tenemos un proceso que eventualmente, posiblemente, dependiendo de cada historia migratoria, nos permita la residencia. ¿Qué es lo más importante en esos procesos? ¿Y qué es lo que nosotros en Albuja lo vemos con mucha cotidianidad? Ya es domingo en la noche, estoy cansada. Ujú. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces pensamos los inmigrantes que amamos a nuestras familias, que si es que hacemos este trámite, lo que va a pasar es que nuestro familiar que está teniendo esos comportamientos que queremos todo el tiempo que cambie y no cambia, no tenga problemas con la ley. Lo primero que tiene una mamá en la mente es que estos trámites van a ir en contra de su hijo, le van a poner cargos criminales. Lo primero que hace un hombre que quiere a su esposo o su esposa, o una mujer que quiere a su esposo o su esposo y que está en esta disyuntiva, es no hacerle daño, no ponerle cargos a esta persona y así en las relaciones familiares. Pero la ventaja de esta ley, y por eso esta ley es maravillosa, insisto, es maravillosa porque además de la confidencialidad que nos da esta ley nos permite, no es un castigo para aquellos que amamos que por cualquier situación, porque eso no justifica lo que están haciendo, están teniendo estos comportamientos. Entonces, sí es verdad, el estatus legal del VAWA o los casos VAWA están siendo tramitados con normalidad, no tienen nada que ver con cualquier práctica de ningún presidente en los Estados Unidos. Permite eventualmente, una vez aprobado un permiso de trabajo, y después de eso logramos la residencia dependiendo de la historia migratoria. Entonces ya hablamos de los beneficios potenciales a José Manuel, que son maravillosos porque es un trabajo muy fuerte. Hablemos un poquito de lo que es el trabajo fuerte, a lo que llamamos un trabajo en equipo, ¿no? Los abogados y los equipos legales, porque realmente yo no podría hacer esto sola. El equipo de Albújalo lo que se encarga es de poner la vida real de estas personas que están sufriendo esta repetición de momentos duros, ¿no es cierto?, de violencia emocional o financiera o de otro tipo en documentos. Entonces, lo primero, el testimonio honesto. El testimonio honesto en nuestra oficina, nosotros prácticamente lo recogemos en documentación, eh, declaraciones que son una conversación amistosa con el cliente, donde nuestros maravillosos case managers toman notas y hacen las declaraciones para que el cliente en español pueda revisarla y decir si está de acuerdo o no, porque tiene que ser el testimonio honesto de esa persona. Después necesitamos pruebas de abuso. Las pruebas de abuso no es lo que la gente piensa. Con frecuencia la gente piensa que en estos casos necesito tener documentación de la policía.